Parceros guitarristas, no sé si a ustedes les pasa que están todo el tiempo cambiando de pedales, cambiando la configuración de su sonido, tratando de encontrar el sonido perfecto, eh, el sonido que escucharon en alguna grabación, en alguna canción, y sienten que todavía no les da, que todavía no llegan, que todavía no se sienten a gusto con ese sonido. Hoy quiero hacer un video haciendo un pequeño experimento, y es que yo noté, me pasaba eso mismo, realmente donde debemos poner atención a la hora de buscar un buen sonido de guitarra es en el amplificador, en los amplificadores. Y para lograr esto, siento que lo ideal es conocer los diferentes amplificadores que existen. Para eso, entonces yo me di la tarea de hacer un pequeño video en el que voy a demostrar las diferencias, características, un poquito de la historia de los tres principales amplificadores que considero son los más legendarios, los más míticos y los más grabados en la historia. Entonces, quédense en este video porque vamos a encontrar ese sonido perfecto o al menos vamos a estar muy cerca de encontrarlo. Bueno, ¿y por qué estoy haciendo este video? Resulta que yo hace años, yo llevo más o menos 15 años tocando guitarra y he tenido una cantidad de pedales, he invertido una cantidad de dinero en pedales y sentía que todavía como que no tenía el sonido que quería, o sea, todavía no estaba a gusto con ese sonido y entonces decidí venderlos todos, decidí vender todos los pedales que tenía y más bien como enfocarme en el amplificador, tener lo más simple, como un setup muy minimalista y ahí arrancar a ver qué pedales podía ir agregando para ir mejorando el sonido, pero en esa parte de conocer el amplificador descubrí que hay un mundo muy interesante, que hay una cantidad de opciones que nosotros como guitarristas deberíamos de conocer muy bien. O sea, si nosotros no conocemos esa parte del proceso bien, de ahí en adelante no vamos a sonar como deberíamos. Entonces en ese proceso pues yo adquirí varios amplificadores, varios pedales. De hecho ahí conocí ese mundo tan interesante que desde hace poco ha empezado a crecer, que es el de los amplificadores Amp in a Box, que son pequeños simuladores de amplificador. Ya hoy en día hay un montón de opciones en todos estos pedaleras digitales en las que además de elegir la cadena de efectos, también elegimos el amplificador que queremos usar. Entonces creo que es súper esencial este video. Digo, bueno, yo no me lo sé todo, pero en esos últimos años me he dedicado como a estudiar un poquito el sonido. De hecho, me he quedado horas escuchando los diferentes amplificadores, sus diferencias, como sus aplicaciones. Entonces yo dije, bueno, hay que hacer un video por si hay más personas en esa parte o ahí pegadas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el video. Eh, Voy a hablar de los tres principales amplificadores que son el Fender, el Vox y el Marshall. Yo creo que son tres amplificadores que han sido demasiado importantes en la historia de la guitarra y el rock and roll y son una buena base para empezar a construir ese sonido que todo guitarrista estaba buscando y al que le invertimos tanto tiempo. Bueno, el primer amplificador del que les quiero hablar se trata del amplificador Fender, un amplificador súper reconocido en el mundo de la música debido a su sonido cristalino, su sonido súper limpio y a esa dinámica que tiene a la hora de interpretar las notas en las que resalta cada una de las cosas que hacemos. Eso se ve un poco a su historia. Y es que aproximadamente en los años 40, su fundador Leo Fender em, quería mejorar el sonido de los guitarristas de la época, ya que había un problema, y es que cuando intentaban subir el volumen de sus amplificadores, empezaba a saturar y a generar distorsión. ¿Qué hizo él? Recortó los medios, le subió a los brillos y a los bajos y le dio más headroom, logrando que el amplificador pudiera tener más volumen sin distorsionar, pero también logró que el amplificador tuviera un sonido limpio muy característico, que consolidó mucho la música de la época, el blues, el rock and roll y muchos guitarristas que quieren ser como fieles a ese tipo de sonido tan limpio y que quieren resaltar a la hora de interpretar la guitarra, siempre lo van a elegir. Entonces vamos a escuchar un poco de cómo suena este amplificador. Pueden ver cómo suenan de bien los limpios.
y este sonido resalta muy bien cualquier tipo de pedal que le queramos añadir, va a sonar súper bien. Reconocieron los riffs, y es que además de ser súper reconocibles esos riffs y estos guitarristas, no serían lo mismo si hubieran utilizado un amplificador diferente. No sonaría igual. Muy bien, ahora saltaremos a los años 50, y es que al otro lado del mar en Inglaterra se estaba gestando una nueva ola del rock and roll, y los guitarristas de la época necesitaban un amplificador que se adaptara a esa necesidad creciente de sonidos más potentes. Entonces la empresa fundadora, creadora del Vox, decidió, diferenciándose del amplificador Fender, que resaltaba los altos y los bajos, decidieron resaltar los medios. ¿Qué lograron al resaltar los medios? Lograron muchísima compresión, lograron un sonido que se distorsionara, pero a la vez lograron un sonido muy cálido. Y ese sonido es el sonido característico del amplificador Vox, un sonido muy cálido, muy comprimido, en el que cuando tocamos limpio igual vamos sintiendo como un poquito de distorsión, pero muy controlada. Y ese sonido es el sonido característico ya de los guitarristas de la época, de músicos nada más y nada menos que los Rolling Stones, de Queen, de los Beatles, que eligieron este amplificador para que los representara. Y una cantidad de canciones súper reconocidas en las que podemos escucharlo. Vamos a oírlo. Ahí podemos notar que si tocamos un poquito más fuerte ya empieza a distorsionar. Tenemos un sonido súper cálido, muchos medios, empieza a distorsionar. Entonces vamos entendiendo que este amplificador sí debemos elegir un poquito más los pedales que usamos con él. Y si lo hacemos vamos a resaltar muchísimo su sonido. ¿Qué sería de la historia del rock and roll sin este amplificador? Todos nos hemos imaginado teniendo este amplificador en nuestras casas, pero sabemos que vamos a tener un sonido muy
Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos el amplificador Marshall. Un amplificador muy apetecido en el mundo de los guitarristas, y es que todos los guitarristas nos soñamos teniendo una pared de estos cabezotes y estas cabinas de amplificadores Marshall y ponerles todo el volumen, ponerlos a tope con toda la distorsión y que nos escuchen en todos lados. Y es que eso pasó en los años 60 y donde el rock and roll tiene como un nuevo cambio y los guitarristas de la época necesitaban amplificadores que sonaran muy fuerte, que sonaran muy potente y que sonaran súper distorsionados. Y eso lo logró su creador, Gene Marshall, quien tomando un amplificador Fender logra subirle un poquito más los medios. Recordemos que los amplificadores Fender tienen los altos y los bajos resaltados para darle claridad, pero al añadirle los medios logramos entonces obtener como un poquito más distorsión, o muchísima más distorsión, pero sin perder la claridad, que es lo más importante. Pero con ese sonido característico un poquito, con algo de noise, como un poquito de sucio, pero ese sucio que le da su sonido característico al rock and roll de ahí en adelante. Y que utilizaron muchísimos guitarristas em, como parte de su sonido para crear riffs únicos, para tocar solos de guitarra, para empezar a inventarse efectos. Y es que tenemos guitarristas que están muy clavados en el imaginario de la gente, muy reconocidos en la cultura popular como Slash, como Jimi Hendrix, como el guitarrista de Led Zeppelin y muchos otros que ya querían era llenar estadios con ese sonido y ponerle esa distorsión a toda y tocar su guitarra con un sonido súper afilado. Entonces vamos a escuchar qué tal cómo suena. Esto ya sí vamos a saltar de los limpios ya a mucha cañaña como le decimos. ¿Cómo se me iba a quedar por fuera AC/DC? Y también tenemos a Nirvana. Ahí podemos notar la diferencia entre los amplificadores y es que esta potencia en los riffs, este sonido que se nos quedó grabado a todos, eh, se logró gracias a esos amplificadores Marshall. Ahí vemos que tiene mucha claridad, pero ya ahí sí pide volumen y distorsión. Este amplificador combina muy bien, bueno, con todo tipo de pedales, pero suelen ponerle un tube screamer que le hace sonido como a tubos, como un poquito cálido. Y también lo utilizan mucho con wah, puede ser con delays, con reverb. Pero aquí quise pues como resaltar el sonido un poquito más limpio, pues como lo más limpio posible. Para notar como esas diferencias. Bueno, y espero que con toda esta información te haya ayudado a esa búsqueda, a ese sonido, de tu sonido personal en la guitarra. Y es que, como les decía, es súper importante entender y diferenciar entre los amplificadores, ya que esa es la base de nuestro sonido. Vamos a revisar nuevamente un poco. Entonces, como les decía, los amplificadores Fender son más cristalinos, más limpios, con mucha dinámica.
Ok. Ahora los amplificador box, muchos más medios. Ahí se siente, se cambian los medios. Se empieza a distorsionar, pero es un sonido muy cálido. Y ya el Marshall ya sí es el power. Muy bien. Y aunque cada uno de esos amplificadores vale unos cuantos miles de dólares, o sea, sería muy difícil tener todos estos amplificadores. Hoy en día hay muchas opciones que nos facilitan y nos ponen a la mano poder tener cualquier amplificador que queramos. Existen desde pedales hasta pedaleras digitales que nos permiten emular el sonido, hasta, hasta diferentes compañías que graban estos ERs, ¿cierto? Estas emulaciones del sonido de los amplificadores que podemos implementar en diferentes formatos, en nuestros formatos de grabación o nuestras propias pedaleras que acepten añadirles sonidos de pregrabados de amplificadores. Entonces hay muchas opciones, pero entonces lo importante para nosotros construir ese sonido y tenerlo a la mano es saber cuál es el sonido que estamos buscando y qué tipo de música estamos tocando. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Por favor síganme, comenten qué amplificador es el que les gusta más, qué tipo de sonidos, si quieren añadir algo, bienvenido en los comentarios. Eh, y bueno, espero que este video haya sido muy útil para ustedes. Lo hice con mucho cariño. Y bueno, como les decía, pues es parte como del tiempo que he invertido en tratar de entender el sonido. Para mí hoy en día es muy fácil. Yo llego a una sala de ensayo o llego a ensayar donde algún amigo y tiene un amplificador diferente, entender qué sonido puedo obtener de ese amplificador y así sonar súper bien como guitarrista. Entonces eso es algo que nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, es todo por hoy. Todo bien.